Y comenzamos a grabar. Bueno, les doy la más cordial bienvenida a la sesión número, estamos en la 6, no en la 5. ¿Es así? Es la 6 según yo, sí. Entonces voy a corregir esto de inmediato y vamos a hacer el Canit nuevamente, porque no puede ser que en 2 oportunidades me haya equivocado con respecto al número de la sesión. Entonces ahí está. Entonces, como les había dicho, les doy la más cordial bienvenida. Esta sesión va a ser grabada. Tomando como referencia la planificación de las sesiones, hoy día teníamos presupuestado abarcar los contenidos de todo lo que es iteraciones, creación de funciones y adicionalmente lo que es visualización de datos. Debo informar que, tomando como referencia lo que ustedes me comentaron en la primera sesión, la sesión de hoy día particularmente la voy a enfocar en todo lo que es teoría de visualización de datos. Eso no significa que deje de lado los contenidos de iteraciones y programación funcional, sino que me interesa de que ustedes puedan fortalecer una parte en particular de este módulo, ¿sí? Lo concerniente a todo lo que es la visualización de los datos, ¿ya? Entonces, lo que queda pendiente, yo voy a enviar no solamente el script, sino que también voy a enviar el video, lo estimo grabarlo mañana, para que usted lo tenga como referencia, entonces cada vez que tenga consultas con respecto a funciones, iteraciones, cosas que son un poquito más complejas, puede visitar o más bien ver ese video. Entonces, la primera pregunta que tenemos que realizar es, ¿por qué visualizar? Y esa es una discusión que me gustaría establecer con ustedes dentro de estos 2 o 3 minutos. ¿Por qué visualizar? ¿Por qué la gente de las ciencias sociales necesita visualizar de los datos? Es importante para comunicar, para comunicar las investigaciones, los resultados. Claro, exactamente. ¿Alguien puede decir o complementar lo que había dicho la compañera? Para hacer más fácil la lectura igual de los datos, porque no hablan por sí solos, po. Exactamente. No hablan por sí solos los datos. Ya, aparte de lo que dijo Camila, ¿no? ¿Alguien podría eventualmente complementar a lo que ya han dicho sus 2 compañeras? En mi caso, a veces yo visualizo para fundamentar lo que tengo escrito, lo que yo afirmo. Exactamente, exactamente. Bueno, efectivamente, cada una de las cosas que ustedes señalaron tiene que ver con las razones fundamentales por las cuales nosotros como profesionales de las ciencias sociales visualizamos. La visualización es un área fundamental y elemental al mismo tiempo para dar a conocer y para contextualizar el dato, ¿sí? El dato por sí mismo no vale absolutamente nada. Los datos merecen ser no solamente contextualizados teóricamente, en este caso por parte de nosotros, sino que también tenemos que ser capaces de reducir la complejidad de la información. Entonces, si tuviese que condensar cada una de las argumentaciones que ustedes dieron, o más bien las razones que esgrimieron con respecto a por qué visualizar, yo creo que lo central está en la reducción de la complejidad. Reducir la complejidad implica conocer, obviamente, distintas formas de presentar la información, y no solo eso, sino que también comprender la naturaleza de las variables, porque obviamente hay tipos de variables que obedecen a determinados tipos de gráficos, ¿sí? Tal es el caso, por ejemplo, cuando tenemos variables de tipo discreta, hay determinados tipos de gráficos. Lo mismo con el caso cuando tenemos variables de cuantitativas continuas, hay determinados tipos de gráficos, y lo mismo, por ejemplo, cuando tenemos variables de corte cualitativo, ya sea ordinal o nominal, donde nosotros generamos determinados tipos de gráficos, ¿sí? Diagrama de barra, diagrama circular, en este caso, en el caso de las continuas tenemos todo lo que es histograma, polígono de frecuencia, etcétera, etcétera. Y obviamente, hoy en día existen gráficos mucho más modernos que permiten simplificar aún más esa complejidad que tenemos en los datos, ¿sí? Entonces, de alguna manera ese es el consenso. Visualizamos porque queremos reducir complejidad.
Ese es el foco de esta sesión al menos. Entonces, para llevar a cabo este trabajo durante esta sesión, vamos a instalar una librería que se llama ggplot2, y junto con ello voy a explicar y voy a, espero, mostrar paralelamente otras librerías de visualización que son, entre comillas, un poco más sofisticadas, que requieren un mayor nivel de razonamiento lógico. Sin embargo, es importante que ustedes vayan viendo las diferencias entre la sintaxis de programación. Por ende, para efectos de la primera parte, me interesa que puedan instalar esa librería que se llama ggplot2. ¿Alguien ha escuchado de ggplot2? Yo sí lo había escuchado. Ya, has escuchado de ggplot2, perfecto. ¿El resto ha escuchado de ggplot? Yo igual. Perfecto. Ya, entonces han escuchado de ggplot, por ende no es tan ajeno a lo que ustedes realizan. ¿Ya? Entonces cada uno de ustedes, por favor, va a instalar la librería respectiva de ggplot2. Ahora, me imagino que si usted hace clic en Package, debería tener ggplot2. De todas maneras, les pedí que particularmente lo instalaran porque a veces ha surgido en las clases que yo he dictado que no tienen el package instalado, entonces por temas de precaución decidí que ustedes lo instalaran manualmente. ¿Ya? Entonces igual de todas maneras pueden ratificar o corroborar en la sección de package la librería ggplot2. Si es que está, solamente ustedes la ejecutan. ¿Sí? Por favor. ¿Cómo van? Bien. Ya, perfecto. El resto, a ver, me están comentando por el chat. Ya, Listo. ok. Entonces, junto con esa librería, vamos a cargar, obviamente, lo que hemos aprendido en las sesiones precedentes. Vamos a cargar el tidyverse. Perdón. Tidyverse. Y también vamos a cargar, bueno, ustedes van a tener que instalar una librería que se llama HiCharter. Entonces se las voy a enviar por el chat. Me avisan por el micrófono si es que instalaron HiCharter. Ya, ahora sí yo. Amén. Perfecto. Yo Ya. igual instalé. Adicionalmente al HiChart, necesito que instalen, ojalá que podamos abarcar esto también, una librería que se llama Datos. ¿Sí? Me confirman cuando ya estén listos. Me imagino que tras después leer la librería les va a arrojar un warning.
Ya, lista para acá. Ya, perfecto. Entonces, primero, señalar de que esta librería, ggplot2, es una librería común dentro del lenguaje de programación en R, donde la gracia de esto es que ustedes tienen mucha flexibilidad en términos de la modificación de la interfaz del gráfico, en comparación o versus los gráficos por defectos que vienen en el R. Entonces, yo me voy a saltar los gráficos por defecto del R y les voy a enseñar esta librería en particular para que ustedes comprendan lo que significa Grammar of Graphics, que es la gramática de gráficos. Ustedes ya instalaron, obviamente, la librería ggplot2. ¿Y cómo podríamos entender esta librería? ¿O cuáles son las características centrales? La primera tiene que ver con que la librería ggplot2 visualiza los datos mediante capas. Junto con la anterior, perdón, el perro. Chaval. No. Cuando suenan los bomberos, el perro generalmente se pone a ladrar o suena la puerta y es un caos. Entonces, a ver, voy a recapitular. Mil disculpas. ggplot es un sistema de visualización de datos que significa básicamente gramática de gráficos. Es una librería muy potente en términos de visualización. Usted, como cientista social, tiene mucha libertad, tiene mucha flexibilidad para poder modificar toda la interfaz de la visualización, ¿sí? Y me refiero por interfaz desde la modificación de los ejes, los colores, los títulos, etcétera, etcétera. No obstante, no es la única opción en R. Pero fíjense que en la presentación les puse que se carga junto al tidyverse, que en el fondo es aquello que le había dicho anteriormente. Para prevenir, usted instálelo de forma independiente. No obstante, se sabe de antemano de que el tidyverse tiene la librería ggplot2, ¿ya? Entonces eso en cuanto a la exposición teórica de qué significa el famoso ggplot2. Ahora, la pregunta que está detrás es, ¿cómo se compone el ggplot? ¿Cuál es la estructura de un ggplot? Un ggplot de partida necesita datos, necesita estéticas de mapeo, que para efectos de la sintaxis de ggplot se llama características estéticas. En este caso se llama aesthetics, ¿sí? Eso significa, en el fondo, cuáles van a ser las características de la visualización. Y adicionalmente requiere algo así como el geom. Y los geom, en el fondo, son las coordenadas geográficas que yo le voy a dotar al gráfico. Dicho de otra manera, el tipo de gráfico que yo voy a utilizar para los datos. ggplot funciona como capas, como ustedes pueden ver en esos colores, donde tenemos que tomar la data, le damos las estéticas del mapeo, es decir, las características de las variables, nuestro eje X, nuestro eje Y, finalmente le damos la geometría, es decir, la forma en cómo nosotros vamos a visualizar la información. ¿Duda hasta el momento? Si bien esto es un poquito más abstracto, después le vamos a ir dando la bajada práctica. ¿Ya? Entonces primero la exposición teórica, luego la práctica. Cuéntenme. Yo tengo una duda, ¿el orden de estas capas es como, tiene importancia? ¿El Sí. orden en el que van? Sí, tiene una importancia. Primero, uno parte visualizando la data, es decir, uno utiliza el argumento ggplot, le incorpora la data. En este caso, tu base de datos. Entiendo. Por consiguiente, le das las características estéticas, es decir, qué es lo que vas a mapear, o dicho de otra manera, qué es lo que vas a visualizar. Vas a visualizar un eje X y un eje Y. ¿Sí? Eso es el mapping, el aesthetics, AES. ¿Ya? Y por añadidura le vas a incorporar el geom. Y el geom, hay distintas categorías del geom. Geom bar, geom histogram, geom boxplot, etcétera, etcétera. ¿Ya? Es la geometría, es decir, la forma de tu visualización. Por eso es que funciona por capa. Le pones la data, luego las variables que vas a especificar y finalmente tu geometría. ¿Ya? Eso me interesa que ustedes retengan. Eso en cuanto al razonamiento de cómo funciona la visualización. Ya entiendo. ¿Ya? Eso. Gracias. Ejemplos de capa. Tenemos ejemplos específicos aquí donde cargué la librería
Solamente quiero que vayamos revisando el código y después vamos a entrar con detalle en cada uno de estos, ¿vale? Entonces, tenemos la librería ggplot2 que yo les pedí que cargaran, ¿no es cierto? Luego, lo que hice aquí fue crear un vector cuyo nombre es países y cargué una base de datos en particular que se llama Gapminder, que es la típica que uno utiliza para poder enseñar visualización de datos, aunque generalmente uno utiliza una que se llama ILS o MTCars, que son como las más habituales cuando uno realiza cursos de lenguaje de programación. Entonces, las capas, ¿cómo funcionan? Primero, utilizamos la función ggplot. Luego, le incorporamos la base de datos, ¿sí? En este caso, data es igual países. Luego, le incorporamos nuestra característica geométrica, es decir, ¿qué es lo que queremos visualizar? GeoPoint, adelanto, es gráfico de puntos, o diagrama de dispersión, donde le trazamos las características estéticas, utilizando la variable X, el eje de la abscisa y el eje de la ordenada. Eje X y eje Y, ¿sí? Ya, eso en términos teóricos. Ahora, yo voy a partir mostrando todo esto en la práctica, esta parte teórica que quizás no se comprendió mucho, pero básicamente necesito que retengan en su cabecita que hay algo así como ggplot, que funciona mediante capas, donde uno le pone la data, le especifica las estéticas del mapeo, las estéticas, o sea, más bien, las variables, y finalmente la geometría, la forma del gráfico. Entonces vamos a ver distintas geometrías o formas de estos gráficos o de esta estructura de visualización. ¿Ya? Primero, hay algo así como GeoPoint. Y el GeoPoint es principalmente el gráfico de barras. Perdón, gráfico de barras, qué atroz. Es diagrama de dispersión donde tenemos, en este caso, el eje X y el eje Y. ¿Sí? Entonces, vamos a partir, en este caso, cargando la base de datos, una base de datos común y corriente. Vamos a cargar la base de datos. No sé si se ve bien ahí. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Ah, perfecto. Entonces vamos a cargar una base. Primero, vamos a crear el mismo vector, yo creo, que se llame países. Y países va a ser lo siguiente, datos países. Una vez que ustedes hayan ejecutado eso, me avisan, por favor. Deberían tener algo así como la data países. Voy a hacer un head de países para que usted vea qué es lo que en definitiva es países. Voy a ir guardando paralelamente para que usted pueda ir actualizando también el Dropbox. Entonces fíjese que tenemos una base de datos pequeña de 1704 observaciones cuyas variables son categóricas, en este caso de naturaleza factor. Tenemos una variable numérica, bueno, tenemos variables numéricas, pero están especificadas con una naturaleza distinta, ¿ya? Pero son variables de tipo cuantitativa, ¿sí? Entonces, para efectos del GeoPoint, primero yo creo que podríamos filtrar, filtremos Chile para comenzar a graficar. Entonces, vamos a filtrar Chile para comenzar a graficar. Entonces vamos a asumir de que hay un vector que se llama G1, ¿sí? Que va a ser países, pipe, ustedes ya se acuerdan de esto, vamos a filtrar cuando el país sea Chile. Fíjense, si ejecutan el G1, tenemos Chile. ¿Sí? Entonces, para poder visualizar un diagrama de puntos, ¿sí? Un diagrama de puntos usted requiere una variable cuantitativa discreta, ¿sí? Y la variable cuantitativa discreta se puede visualizar ya sea por diagrama de línea, por lo que se conoce como scatterplot, que sería como el GeoPoint o diagrama de puntos, o el famoso cajón con bigote. No sé si lo han escuchado así, cajón con bigote. ¿Alguien lo ha escuchado? No. Boxplot, No lo he escuchado. diagrama de caja.
Ah, ya, sí, sí, sí. Ya, el box le dicen cajón con bigotes, ¿ya? Bueno, ese es en la Facultad de Matemáticas le dicen cajón con bigotes, una persona que inauguró la noción de cajón con bigotes para referirse al límite superior e inferior, como los bigotes de un gatito, ¿ya? No sé por qué llegamos a ese dato freak, pero igual era importante mencionar. ¿Ya? Entonces cuando tenemos una variable cuantitativa discreta, es decir, que cuenta, ¿sí? Que toma un número finito de valores dentro de un intervalo finito, podemos visualizar ya sea con boxplot, scatterplot o geopoint, como ustedes pueden entender aquí con esta gramática, o finalmente un diagrama lineal, ¿sí? Gráfico de línea. Entonces, vamos a filtrar por Chile. Me imagino que cada uno de ustedes graficó por Chile. Y lo que me interesa mostrar es lo siguiente. Para hacer un ggplot, vamos primero a utilizar el argumento ggplot. Fíjense lo que voy a hacer. Eva, Cuéntame. hay alguien que quiere entrar, el Raúl parece. Qué raro, porque no tengo deshabilitada la sala de espera. Ah, ya le digo. Sí, está deshabilitada, puede llegar y entrar. Sí, está deshabilitada la sala de espera, acabo de revisar. Seba, disculpa. ¿Ve? Si es que el package datos lo pude descargar, me acabo de dar cuenta. Me sale algo así como que no tengo licencia o algo del estilo. Ahí lo mandé en el comentario. Pero espera, pero es que tú pusiste installed. Es install, ¿Verdad? ¿sí? La razón. Gracias. Eso. Igual tengo un problema. ¿Por Puse qué? eso de lo que pusiste antes, pero ¿Cuál? cuando pongo datos, o sea, todo, por todas las libraries, pero cuando pongo datos me dice que no hay package llamado datos. Ya, entonces ejecuta library datos, lo va a ejecutar, control enter, y luego datos, dos puntos, países. Y eso lo va a hacer como yo lo hice en la línea 14. Sí, me sale error. Te sale error. Ujú. Dice que no hay paquete llamado datos. Entonces tienes que instalar el paquete llamado datos. ¿Lo instalaste? Install, ¿Cómo lo instalo? package, datos. Ahí te lo envío. Entonces, una vez que instalas, vas a ejecutar el vector anterior, países, datos, dos puntos, países. ¿El resto está con el problema de la Valentina? Ya. Entonces, vale, ahí confirma por el chat cuando no No, sí, tengas el... pero filo. No, pero es que es importante. Entonces, confirma, instala la librería, install.package, entre comillas, datos. Por consiguiente, vas a ejecutar la línea anterior que te envié. Países, la asignación, datos, dos puntos, países. Ya, porque si no te vas a perder y no es la idea. También me sale que no existe el objeto datos. ¿Instalaste? Ahora sí, perfecto, ya, Ricardo está bien entonces. Ya, entonces tenemos el ggplot, donde creamos nuestro vector filtro llamado G1, que es Chile. Entonces, para crear un ggplot, primero yo le había mencionado que tiene que incorporar la data. ¿Qué va a ser la data? La data va a ser G1. Luego le vamos a especificar las características estéticas. Ese es el famoso mapeo. El AES, Aesthetics, donde el eje X vamos a visualizar, por ejemplo, el año con la esperanza de vida. Fíjense, esperanza de vida. ¿Sí? Si yo visualizo esto, fíjese que no va a pasar absolutamente nada. Usted va a poner control enter y no va a pasar absolutamente nada. Pero sí va a ver la faceta que está detrás, es decir, el background o el fondo, dicho en español, el fondo del gráfico. ¿Sí? Entonces reitero, data G1, AES X,
año y esperanza de vida. No obstante, para poder utilizar la lógica de ggplot y agregar la otra capa, usted tiene que utilizar el signo más. Es decir, le está diciendo ya, agarró la data, especificó las características o mapeo estético, y ahora necesito la geometría. ¿Cuál es la geometría? En este caso vamos a trazar la geometría GeoPoint. Fíjese. ¿Y qué es lo que tenemos ahí? Tenemos el gráfico, la esperanza de vida evolucionando a partir, o la evolución de la esperanza de vida en función del año. ¿Sí? Ya, sí. Ya, ejecutaron, llegaron a... ¿Le vais a hacer poner títulos ahí mismo o eso ya después? ¿Perdón? ¿Se puede poner título al gráfico, por ejemplo? Sí, o sea, es que voy a ir tratando, porque son tantas, como tú tienes flexibilidad en los gráficos, voy a tratar de mostrar como la introducción y el final. Y obviamente hay muchas cosas que de verdad son googleables. Sí, quizás Ya, es muy ya, obvio lo que ya. estoy diciendo, Vale, vale. pero incluso toda la gente que visualiza sabe de que hay muchas cosas que no se van a aprender de memoria. Después por defecto sí, pero hay muchas cosas que tú, como tenéis tanta libertad en ggplot, podéis modificar absolutamente todo, el eje, la abscisa, la ordenada, podéis ponerle iconos, podéis hacer de todo. Entonces, por ejemplo, a ver, lo primero que se me puede ocurrir es, voy a trazar las líneas de color, no sé, red, por ejemplo, y ya voy a cambiar los puntos. Pero en este caso los voy a dejar como black, voy a asumir de que son los puntos de color black. Pero fíjate que adicionalmente yo le voy a incorporar otra capa, otra geometría, como por ejemplo un GeoLine. ¿Para qué? Para que me trace las líneas, y funcione como una pseudo serie de tiempo. Y aquí a eso, a esa línea que tracé, le podemos establecer un color, ya sea por ejemplo cualquiera. Yo le voy a poner el Steel Blue que me gusta mucho. Y a este, por ejemplo, lo podemos dejar como, no sé, red. ¿Sí? Y esa línea también le puedo especificar, por ejemplo, mal el tamaño. 2. Y va a crecer la línea. 1. ¿Ya? Etcétera, etcétera. O sea, hay un conjunto de cosas que uno puede ir realizando el gráfico. A ver, ¿qué más es lo que podemos incorporar? Espérate, dame un segundo. Voy a dejar los mismos colores, porque igual creo que ahí sí. O ya dejemos este en black mejor. Solamente porque me gusta el contraste. Ahí sí. Ya, entonces, y este, no sé, a ver, dejémoslo, como ese es black, dejemos este en dark blue. Son colores que, ahí sí, ahí me gustó más. Ya, entonces, fíjense que a este ggplot, al famoso GeoPoint, que estamos en ese todavía, ojo, GeoPoint, estamos en el diagrama de dispersión, le voy a incorporar, por ejemplo, un título. ¿Qué título le colocamos? Chile, por ejemplo. Tenemos nuestro título. Adicionalmente, por ejemplo, podría, no sé, incorporar un subtítulo, subtitle. Y el subtitle podría ser, por ejemplo, esperanza de vida desde 1952, porque está el primer punto, a 2007. 2007. Fíjense. ¿Ya? Entonces, de a poco, como le había dicho, tiene flexibilidad. No sé si va entendiendo la lógica de las capas. Cada capa es un signo más. ¿Ya? A este labs, que significa etiquetas, le voy a cambiar el eje X, donde en vez de, abajo dice año, o año. ¿Cómo dice? Año, creo. Sí. Dice Año. año. Entonces, cambiémoslo por año. Y el eje Y, cambiémoslo por, en vez de esperanza-de vida, esperanza de vida. Ya tengo un gráfico, entre comillas, nuevo. ¿Sí? Entonces, lo que les quiero mostrar, en definitiva, es que usted tiene mucha flexibilidad, tiene distintas formas de poder representar, en este caso, dos variables, utilizando distintas geometrías, puede modificar absolutamente todo en el gráfico y, bueno, puede trazar, por ejemplo, incluso interceptos con el promedio. La línea le puede cambiar la forma de la línea, en cómo se representa la línea.
etcétera, etcétera. Incluso, por ejemplo, ya esto yo sé que no tiene este package instalado, pero es para que vea la diferencia. HBR Teams, creo que sí, no, aquí sería temp ipsum. Fíjese la diferencia. Ya, solamente estamos jugando con los gráficos. Buena. ¿Ya? Entonces, ggplot, ahí está el gráfico normal, volví. Lo voy a guardar eso. Y ahí volvimos al gráfico. ¿Dudas? ¿O se va entendiendo? Me interesa más que nada porque obviamente los códigos no se los va a aprender ahora. Pero ggplot funciona con la data, luego el AES, siempre el AES, donde especifica el eje X y el eje Y, y luego la geometría. GeoMPoint, GeoMLine, GeoMhistogram, GeoMBar, GeoMBoxplot, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, sigamos. GeoMPoint. Está listo. User. Tienes problema con el ggplot. Instala nuevamente ggplot. Install.package. Sí, hay algo que está pasando. Ya, vale. Ya, algo está pasando con ese error. A mí me pasó con un alumno también, entonces quiero ver qué es lo que está sucediendo ahí. Entonces, para no atrasarme, después por último en el break lo veo contigo. Ok. Sí, porque ahí está corrupto. El RDB. Ay, ay, ay. Ya, yo lo veo contigo en un ratito. Vale. ¿Ya? Eso. Trata de poner atención, Ramiro, eso sí. Eso me interesa. Sí, obvio. Ya, súper. Entonces, tenemos ggplot. Tenemos el gráfico plano. Pero también hay otras librerías. Yo le pedí que instalara HighChart, ¿no es cierto? HighCharter. El link del Dropbox, perfecto. A ver, un segundito. Le borras el hashtag y ahí está. Ah, no, te lo detecta directamente. Entonces tenemos nuestro primer ggplot. Sin embargo, voy a aprovechar de enseñarles algo rápido aquí. Miren. Ahí hay una librería que se llama HighCharter, que es un wrapper de JavaScript, proviene de JavaScript, de otro tipo de lenguaje, pero es súper entretenido. ¿Por qué? Porque la gracia de HighChart es que usted puede visualizar de forma interactiva. Ya, entonces fíjese que quizás aquí se va a confundir un poquito, pero me interesa que sepa de que hay distintas formas de visualizar. Aprendimos ggplot, que va a ser como el foco del curso, pero también hay algo así como un HighChart, donde en vez de ggplot, usted va a utilizar la función hchart o HighChart, donde va a especificar ¿cuál va a ser la data? La data va a ser G1, lo mismo que lo anterior. Pero aquí se especifica de esta forma. En vez de GeoPoint, uno dice, ¿cuál es el tipo? Va a ser línea. ¿Sí? Donde, en vez de AES, aquí va a ser, fíjese, HC-AES. El X va a ser el año, y el Y sería, por ende, la esperanza de vida. ¿Sí? ¿Y qué más podemos incorporar aquí? Vamos a visualizar. Ah, tengo que cargar el HighChart, perdón. Entonces usted recuerde que debe leer la librería HighCharter y luego va a poder visualizarlo. Entonces fíjese que ahí tengo HighChart. ¿Sí? Esa es la gracia de HighChart. Donde a esto también le puedo especificar absolutamente todo. Por ejemplo, puedo especificar, a ver, el nombre. En vez de que diga series 1, podría poner ahí, no sé, que el nombre de eso, de lo que está dentro, en ese pop-up que se levanta, no sé si lo ve. ¿Se logra ver ese pop-up, esa ventana que dice series 1? Sí, se ve. Ya, ese nombre lo vamos a cambiar por, o sea, no sé, en este caso el PIB per cápita, ¿no? Esperanza Vía, ¿qué es? Esperanza Vía. ¿Ya? Entonces, este gráfico después usted lo puede subir y lo envía en HTML y la gente va a poder interactuar con el gráfico. ¿Ya? Adicionalmente, por ejemplo, HighChart, la gracia que tiene es que tiene distintos temas. ¿Sí? Existen distintos temas. Por ejemplo, el que más se utiliza bastante es el tema de Google.
Por ejemplo, HC Google, debería estar Google. Fíjese. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Is not true, is high chart, is not true. Acting is not true. Pero si tengo especificado el año. Eso está muy raro. Ah. Ya. Perdón, son cosas que se me olvida. La diferencia entre HighChart y ggplot es que fíjese que aquí las capas funcionan con el más, aquí va a funcionar con el pipe, el famoso pipe que usted conoce. ¿Ya? Ya ya podemos incorporarle más cositas. Por ejemplo, junto con el tema, podemos incorporar un título, HC Title, ¿sí? Donde el título va a ser, por ejemplo, el texto, en este caso, Esperanza de vida 1952 a 2007. ¿Sí? Y eso lo voy a ejecutar. Y ahí tenemos ya el título. ¿Sí? Y aquí estoy... Ah, no puedo... Ahí está. ¿Ya? Entonces esa es la idea, mostrarle distintas formas de visualizar gráficos. Ahora, fíjese, una de las peculiaridades que tiene esto es lo siguiente. También podemos cambiar el tipo de letra del gráfico, también podemos cambiar los decimales, podemos modificar absolutamente todo en HighChart, y una de las características también centrales de esto tiene que ver con que yo puedo exportar el gráfico rápidamente con la función HC Exporting. Y HC Exporting, si yo lo habilito, Enable, True, fíjese que la gracia de esto es que si yo hago clic en el extremo superior derecho, tengo algo así como ver en pantalla completa, descargar el gráfico en distintos formatos y adicionalmente puedo descargar la data que está operando detrás del gráfico. Por ende, cuando usted envía esto, la persona va a tener la posibilidad de poder descargar los datos que usted utilizó para la visualización. ¿Qué tal? ¿Seba? ¿Y dónde se almacena la información, la data, como para que la persona que recibe el gráfico pueda descargarlo también? ¿Dónde se almacena la información? Claro. En este caso, se va a almacenar en va a estar operando subrepticiamente, es decir, por debajo del gráfico. Por eso es que HighChart te provee la posibilidad de que tú descargues, ya sea en formato, los datos en CSV o en XLSX. ¿Ya? Como que detrás del gráfico está operando toda la data. Entonces la persona, cuando tú lo envíes, va a tener la posibilidad de descargar en esos dos formatos. ¿Sí? Entonces va a descargar la data. Cuando pone Download CSV, va a poder ver los datos que están operando detrás. Ya entiendo. ¿Ya? Eso. Obviamente podemos hacer mayores modificaciones de los gráficos. ¿Y con ggplot también se puede descargar como HighChart? O sea, sí, más que nada se puede exportar a PDF directamente, lo puedes descargar como imagen o puedes especificar la forma de descarga, ya, pero la persona no puede interactuar, versus HighChart, donde tú efectivamente tienes la posibilidad de incorporar distintas cosas. Claro. ¿Ya? Eso es lo que te puedo mostrar con respecto a HighChart. Igual es mucho más entretenido visualizar con HighChart porque la persona tiene mayor dinamismo con el gráfico. ¿Ya? Ya, entonces, eso. Sigamos. Entonces, voy a seguir. Tenemos Home Point, pero ahora la pregunta que está detrás, yo creo, es ¿qué pasaría si este mismo gráfico que tenemos de ggplot, el que habíamos visto, ahora queremos graficarlo según continente? Entonces voy a recordar eso. ¿Qué pasaría si queremos graficar según continente o por continente? ¿Ya? Porque también puede pasar que usted, el mismo gráfico, pero ahora le interesa por continentes. ¿Sí? Entonces, para eso podríamos hacer lo siguiente. G2, por ejemplo, podría ser países, y vamos a filtrar los países de América Latina. Ya, vamos a filtrar Chile, vamos a filtrar Argentina, vamos a filtrar Perú, vamos a filtrar Colombia,
Filtremos Brasil, obviamente, por Bolivia. Si se me queda uno, me avisan. Bolivia, Una tendría... pregunta. Cuénteme. Dame un segundo. ¿Cómo Ecuador, se, Venezuela, Venezuela. Ya. Si me falta cómo uno, se hace el filtro con el -c? menos C. ¿A qué te refieres con el menos C? Que estoy segura que en alguna parte, pero después no me logré acordar cuándo se usó un -c El para menos C seleccionar es cuando algo. tú no quieres. Claro, pero por ejemplo, hubiera seleccionado todos los países que están en América menos Puedes los hacerlo que no así están en o el sur. niegas. Niegas. Tienes Ya, las dos opciones. El select, o sea, en el select tú generalmente utilizas el menos C. Seleccionar menos C. En el filter podrías negar con el signo de exclamación. ¿Ya? Entonces, ya. fíjate que en esta oportunidad voy a filtrar países latinoamericanos. Lo filtré, voy a ejecutar, voy a hacer un head de G2. ¿Ya? Me va a mostrar obviamente Argentina. Entonces hagamos lo siguiente. Hagamos lo siguiente. Ahora lo que podríamos hacer es como crear el mismo gráfico, ggplot, donde la data sea, en vez de G1 va a ser G2, es decir, los países por continente, o sea, los países en este caso que yo especifiqué, donde la sea lo mismo, año, y el I va a ser la esperanza de vida. Pero fíjense lo que voy a agregar ahora adicionalmente. Hay una función que se llama color, y el color me va a decir, a ver, ¿de qué color quieres tú colorear los puntos o las pelotitas del gráfico? En este caso va a ser por país, es decir, va a adquirir distintos colores en función del país. Y ahora, fíjese, lo que voy a hacer es un geombline. Pero en este caso no va a ser pelotita porque puse un geombline, entonces fíjese lo que va a pasar. A ver, le voy a poner un size de 1.5, es decir, la línea va a ser del tamaño 1.5. Lo que tenemos aquí, fíjese, es una variable filtro tomando como referencia los países y coloreados según país. No sé si se entendió. Ya. ¿Sí? Ya, entonces fíjese, ahí lo voy a ordenar un poquito más esto. Tenemos ggplot, la data, las características estéticas y finalmente la geometría. A esto, recuerde que puede seguir usted labs donde le incorpore un título, no sé, lo mismo. Países latinoamericanos, podríamos incorporar un subtítulo que sea, en este caso, lo mismo, esperanza de vida 1952 a 2007. Vamos a incorporar el X, que va a ser el año, el nombre del eje X, a eso me refiero con el X, y el nombre del eje Y va a ser esperanza de vida. Ya. Bueno, está entretenido el gráfico. Obviamente esta clase no va a abarcar lo que es la interpretación, ¿ya? Quizás en algunas cositas sí, pero el foco está como más que nada que usted entienda la lógica de cómo se construyen los gráficos desde cero. ¿Ya? ¿Duda? Ahí guardé para que lo tenga en el Dropbox y puede ejecutar. Yo tengo una duda. ¿Importa que pongáis el color igual país antes de geombline? ¿Da lo mismo? Sí, da lo mismo. Ya. Sí, incluso puedes poner el color, lo puedes especificar en el geombline, no deberías tener problema. Ahora, Ya, ¿qué vale. voy a hacer ahora? Agarré el código del high chart, el que tenía anteriormente la línea 37, el mismo del G1, pero lo voy a cambiar por G2. ¿Ya? Pero adicionalmente a este G2 le vamos a incorporar otra variable adicional, que sea, en este caso sería y ¿qué más nos estaría faltando? La siguiente variable, miren, fíjense, voy a dejarlo ordenado igual que el ggplot, se llama group, y este group va a ser en este caso el país. Ya, fíjese, copie por último el mismo del anterior, o fíjese lo que dice ahí. En vez de G1, high chart lo cambié por G2, que es el filtro, ¿no es cierto? No sé si se acuerda. G2 va a ser los filtros. Y el grupo va a ser por país. Ya mientras hace eso, yo voy a escribir un family, que sería un
¿Qué letra podría ser bonita? Esta me gusta, la Oswald. Y tiramos... ahí está bien. De todas maneras, igual se lo puedo enviar por el chat de acá de Zoom. Fíjese, voy a visualizar con HighChart lo mismo que lo anterior, pero ahora la gran diferencia es que tengo la esperanza de vida de acuerdo al continente. ¿Ya? Esa es como la idea. Ya, entonces, ya más o menos tenemos claro cómo se grafica un diagrama de puntos. ¿Sí? Ya más o menos sabemos cómo se grafica un diagrama de puntos. Entonces, siguiendo con la lógica, ahora hay algo así como un diagrama. Un segundito, a este lo voy a poner. Seba, perdona, el HC Exporting, ¿para qué era? Enable True. Diagrama de puntos, vamos a ver. El Enable True es habilitar para que puedas descargar el gráfico. Ya, que para el ggplot no hay por qué ponerle, pero para el HighChart sí. Sí, Ok. Pregunta, cuénteme. es que en el gráfico, en el HighChart, no me aparecen los nombres de los países. Sí, los tenemos que modificar. Obviamente podemos especificar lo que es HighChart, los nombres de los países, no habría problema. Ah, Yo ya. te enseño. Sí, esos son detalles. Ya, Yo me encargo de eso, Cami, no hay problema. ¿Ya? Me interesa que conserves como la estructura, gracias. el esqueleto del gráfico, ¿no? ¿Ya? Entonces, a ver, hay algo así, creo que es importante mencionarlo también porque se van a encontrar en la práctica con eso, que se llama facetas. ¿Qué significan las facetas? Son distintas formas de poder visualizar variables particularmente de corte categórico. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. El ejercicio va a ser el siguiente. Tenemos G2, ya este lo voy a poner G4. No sé por qué ya. G4 va a ser, en este caso, países. Y vamos a seleccionar, acordándonos de los comandos que había aprendido conmigo, everything. Es decir, qué redundante lo que estoy haciendo, es como selecciona todas las variables de la base de datos países. ¿Ya? Era solamente como para jugar un poco y recordar lo que habíamos hecho. ¿Sí? Ya, entonces, les quiero mostrar lo que significa una faceta. Una faceta, por ejemplo, podría ser la siguiente. ggplot, vamos a graficar el G4, la data 4, donde el AES va a ser el PIB per cápita, por ejemplo. El X va a ser el PIB per cápita. Y el Y va a ser la esperanza de vida. ¿Ya? Más la faceta que va a ser el geopoint, perdón, la geometría. Entonces tenemos el PIB per cápita junto con la esperanza de vida. Es decir, a medida que aumenta el PIB per cápita, estaría aumentando la esperanza de vida. Ahora, habría que investigar qué es lo que está sucediendo con respecto a algunos países en particular. ¿Ya? Fíjese lo que voy a hacer aquí. Voy a modificar los puntos. Por ejemplo, le voy a dar un PCH 5. La forma de los puntos, te va a modificar eso. Si le pongo un PCH 6, te va a especificar otro tipo. Y así sucesivamente. ¿Ya? Yo le voy a poner 20, que es el estándar. Y el color de estos puntitos, de estas dos variables de corte cuantitativo, le voy a especificar el color dark blue. Me gusta el dark blue. Ya, ¿se entiende hasta ahí lo que estoy haciendo, no es cierto? Sí. Ya, perfecto. Fíjese que hay algo que se llama faceta. Por ejemplo, ¿qué pasa si este mismo gráfico yo quiero descomponerlo o desagregarlo por continente? Por una variable de corte cualitativo. Para eso hay un comando que se llama FACEIT-graph. El FACEIT-graph especifica la faceta con la que usted quiere visualizar. En este caso, va a ser por continente. Recuerde, virgulilla o colita de chancho. Y fíjese lo que va a pasar aquí. Voy a visualizar según continente ahora. La esperanza de vida con el PIB per cápita, según continente. Bueno.
Bueno, ¿Se entendió o no? Sí, sí, entendí. Ya, perfecto. Ahora, esto mismo podríamos hacerlo con otra faceta que es se llama Faceit Grid. A ver, Faceit. Sí, Faceit Grid. Faceit form a matrix of panels defined by a row. Ya, perfecto. Entonces, fíjense que el Faceit Grid lo que va a hacer es lo siguiente. Tenemos el Faceit Graph, ¿no es cierto? Faceta, tenemos un gráfico descompuesto en función de nuestra variable categórica, cualitativa. ¿Ya? Pero ahora podemos hacer lo mismo, pero fíjese lo que voy a hacer. En vez de crear un vector llamado G4, voy a hacer todo el ggplot al mismo tiempo. Fíjese. G4, para que vaya entendiendo que se puede hacer también con el pipe. Filter, voy a filtrar 2 años. Por ejemplo, si filtramos el año 62 y el año 2007. ¿Ya? Entonces filtremos cuando el año sea 1962 y 1967. Comparemos 2 años. Si yo ejecuto eso, tengo 1962 y 1967. ¿Ya? Sintaxis de programación que yo la enseñé. Pero adicionalmente voy a incorporar el ggplot. Aquí mismo, pipe, y aquí voy a hacer el ggplot. Pero fíjese que si yo hago el ggplot, aquí no necesito especificar la data. ¿Por qué? ¿Por qué no tengo que escribir G4 nuevamente? Ya está. Porque ya está, por Ramiro, exactamente. La especificamos anteriormente en la línea 82. Aquí solamente vamos a especificar las variables que vamos a visualizar. En este caso, la esperanza de vida y el PIB per cápita. ¿Ya? Y vamos a, en este caso, colorear por continente. Fíjense. Hasta ahí no tenemos nada, ¿no es cierto? Estamos instalando la faceta, creando nuestras capas de visualización. ¿Qué nos estaría faltando aquí? ¿Chiquillo? Le puse un más. ¿Qué nos estaría faltando ahora? El el Geom. Geom. El Geom, súper. Geom, en este caso vamos a visualizar por diagrama de puntos. Todavía sigo en el punto. Estoy medio atrasado, pero me interesa que se comprenda. Ya, ¿qué es lo que dice ahí? Grafiqué los puntos de acuerdo al continente. Es decir, cada color pertenece a un continente. ¿Ya? Ya, cada color pertenece a un continente y ahora lo que vamos a realizar fue esta faceta que le había dicho el Faceit Grid. Fíjense cómo funciona el Faceit Grid. Lo vamos a hacer por año. Y fíjese, voy a comparar por año. Entonces estoy comparando la esperanza de vida, según el PIB per cápita, de 1962 y 1967. Uno al lado del otro. ¿Ya? Esa es la idea. Voy a guardar esto para que usted lo tenga presente. Sigamos. GeoMBar. Ahora voy a gráfico de barras. ¿Cuándo utilizamos el gráfico de barras? ¿Cuándo utilizamos el gráfico de barras? En el contexto de lo que estamos realizando, de la data que se llama países, o se llama data, no me acuerdo, ¿eh? No, se llama países. En este contexto, ¿cuándo podríamos visualizar nosotros a través de un diagrama de barras? Cuando hay una variable categórica y otra continua. Exactamente, exactamente. En este caso lo que podríamos hacer es, en el contexto de nuestra base de datos, contar el número de países según continente, por ejemplo. ¿Sí? Cuando tenemos una variable cualitativa, ya sea ordinal o nominal, podemos graficar mediante un diagrama de barra, gráfico de barra. ¿Sí? Porque vamos a contabilizar frecuencias. Y en ese sentido, tomando como referencia lo que le había dicho anteriormente, podemos contabilizar, contemos, en este caso, el número de países según continente. Ya, contemos el número de países según continente. Para eso, estamos en el G4 y hagamos el G5.
El G5 vendría a ser como países, agrupemos por continente, no sé si se acuerdan. ¿Qué pasa si agrupaba por continente? ¿Qué es lo que podría hacer? Lo vimos en la prueba, el taller aplicado. Cuando les dije agrupen por, ¿cómo se llamaba la variable que crearon ustedes en el taller? Una nueva categoría, ¿Sí? que eran con los continentes, no recuerdo exactamente, pero había uno que se llamaba países nórdicos, ya. Entonces en este caso vamos a agrupar por una variable de corte categórico y finalmente vamos a contabilizar eso. Si yo ejecuto G5, tenemos número de, en este caso, observaciones, ¿ya? No sería número de países, ¿ya? Sería número de observaciones. ¿Ya? Entonces, como queremos un gráfico de barra, lo que podríamos hacer es algo así como ggplot. Vamos a graficar el G5, especificando nuestras características estéticas, donde el X va a ser el continente, y el Y va a ser en este caso el N. ¿Sí? Y vamos a rellenar este gráfico, es decir, las barras las vamos a colorear según continente. Continente. Voy a ejecutar, no va a pasar absolutamente nada. Tenemos, fíjense, aquí el eje X, el eje de la abscisa y el eje de la ordenada. Para poder graficar un gráfico de barras, valga la redundancia, vamos a utilizar el comando geonbar. Pero fíjese que, dado que tenemos una tabla de frecuencias que actúa como un tíbulo, una especie de pseudo data frame, bueno, es un data frame más sofisticado que contiene las naturalezas al mismo tiempo. Aquí tengo que especificar un argumento que se llama stat_identity. ¿Qué significa esto? Le explico la brevedad. El stat_identity se realiza siempre y cuando tengamos ya las tablas creadas. Es decir, si ya está contabilizando un n, usted va a utilizar el comando stat_identity. Si usted tiene todas las observaciones en bruto, es decir, no está contabilizado según continente, no le tiene que colocar stat_identity. De nuevo, cuando usted tenga algo así como esto que está visualizando acá abajo, siempre con stat_identity. ¿Ya? Recuerde que a esto adicionalmente usted puede incorporar las etiquetas donde el X, por ejemplo, sea observaciones y el Y sean, en este caso, el continente. Ya, cambiamos eso, observación. Ah, me equivoqué, al revés. Entonces este sería X y este sería el Y. Ahí sí. ¿Sí? Y adicional a esto, yo creo que sería pertinente, por ejemplo, mostrar algo que quizá usted ha hecho en Excel, que es invertir el gráfico de barras. Y para eso, usted va a utilizar el siguiente comando, que se llama core-flip. El core flip, fíjese lo que va a realizar, va a invertir el diagrama. ¿Ya? Seba, yo tengo dos dudas. Cuénteme. Uno, no sé por qué significa el fill igual continente. El continente vendría como a rellenar por continente los colores. Ya. Ah, ya. Si tú no le especificas eso, va a asumir que es el color por defecto nomás. Ya. Y lo de identity, ¿cuándo no se usa? Cuando tú tienes los datos en brutos, por ejemplo, tienes algo así como esto. Países tenéis todo esto, ¿no es cierto? Ajá. Si tú no haces un group by y no contabilizas con ese group by, no vas a tener esto. Vas a tener Afganistán 10.
¿Entendido, no? Aquí están los datos como Ya. bruto. Ya, Ahí no Ok. utilizáis el stat identity. El stat identity Ya. lo vais a ocupar cuando estéis con eso. cuando estén agrupados ya. Cuando están agrupados, exactamente. Ya, vale. Ya, gracias. Lo dijiste mejor que yo. Están agrupados, Ya. exactamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué más puedo mostrar? Bueno, esto en HighChart, voy a aprovechar de enseñar en HighChart. En HighChart vendría a ser algo así como HighCharter o HighChart, HighChart. Siempre HighChart. HighChart. Ya, entonces sería HighChart, G5, el mismo gráfico, data G5, fíjese la diferencia, donde ahora me está pidiendo el tipo que va a ser de columna, ¿sí? No le puse type, es igual column, aquí puse column nomás, ¿ya? Y voy a especificar las características estéticas, pero tomando la sintaxis de HighChart. HCAS. El otro es AES, aquí es HCAS, donde el X va a ser continente y el Y va a ser la población. No sé si está con mayúscula, con minúscula. Creo que no se incluyó la variable población. Ahí está, perfecto, perfecto. ¿Por qué no se incluyó? Porque yo el pavo, lo que hice aquí, agrupé, claro, efectivamente. Entonces hagamos lo siguiente. Voy a hacer el G5, el mismo, voy a pisar la variable. Entonces, sería como países, voy a seleccionar, gracias a Cami, voy a seleccionar en este caso país, continente, y vamos a seleccionar la población. Vamos viendo. Perfecto. Ahí sí. Gracias. Voy a agrupar. Voy a agrupar por continente. Y finalmente voy a hacer un resumen de la población. Voy a sumar la población, por ejemplo. Ya, ahí sí, a ver. Entonces, está el X, está el Y, tenemos población. Ahí sí. Vendría a ser algo así como eso, en HighChart. Ya, bueno, no sé, ni siquiera ya leer esa cifra exorbitante de habitantes, pero la idea es que usted entienda de que la sintaxis de HighChart, si bien es similar, presenta diferencias en términos de algunas palabras en particular. ¿Ya? A esto recuerde que le puede incorporar la exportación, puede incorporar también los títulos, etcétera, etcétera. Ese es HighChart. Ya, entonces, retomemos. Vamos en gráfico de barra. ¿Qué más nos queda? Nos quedaría algo así como, a ver, vamos viendo. Point, ya entendieron que hay algo así como gráfico de gráfico de puntos, tenemos gráfico de barras, tenemos el famoso boxplot. Entonces el boxplot, fíjese, el boxplot podríamos hacer algo así como, a ver, ¿qué podríamos hacer? A ver, ¿qué me tinca? Ya, hagamos lo siguiente, filtremos cuando el continente sea, a ver, un segundito, necesito saber, unique, países, ¿qué continente tenemos? Ya, está escrito como Américas, ya, no sé qué tiene Américas, pero me imagino que contempla América del Norte también. Ya, entonces, filtré por Américas, el continente. Esto lo voy a guardar, siguiendo la lógica, en un G6. Entonces, grafiquemos con un ggplot. Para graficar con un ggplot, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Que alguien me vaya dictando. A ver, yo solamente le voy a mostrar la diferencia con la geometría. ¿Quién se atreve a decirme cómo podríamos graficar? A ver. Y allí plot. Muy bien. G6. G6. AES. Muy bien.
aquí en qué Vamos a graficar el país X, en el eje X. ¿Te tinca? vale, Y el Y, grafiquemos la esperanza de vida. ya. Ya, ¿qué más tendríamos que incorporar? Más. El tipo de gráfico que quieres hacer, Exacto. ¿Cómo sería Geom? Boxplot, ¿ya? Ya, y en este caso, a ver, ejecutemos así. Vamos viendo. Vamos viendo qué hizo. Ya, fíjese, lo primero. Estamos visualizando cada uno de los países, la esperanza de la vida según país. ¿Sí? Sin embargo, aquí ya tenemos problemitas abajo. No sé si se da cuenta. Sí. Porque estamos visualizando una gran cantidad de países. Yo creo que lo más recomendable ahí sería algo así como vamos a invertir este gráfico con el core flip, lo vamos a dar vuelta. Bueno, Ya, entonces, aquí ya podemos identificar el primer cuartil, la mediana, el Q3, el límite superior y el límite inferior. Podemos ver rápidamente que tenemos dos valores atípicos en el caso jamaicano y en el caso de Puerto Rico, pero podemos señalar de antemano de que la esperanza de vida bordea los 60-70, ahí está el intervalo aproximadamente. Tenemos casos que que claro, que ya están, por ejemplo, en el caso canadiense, obviamente. El caso venezolano me llama la atención, habría que investigarlo, y quiero ver el caso cubano. ¿Qué es lo que pasa con el caso cubano? ¿Quién me podría explicar eso? no encuentro Cuba todavía. El caso cubano está debajo de República Ah. Dominicana, donde tenemos una esperanza de vida que está arriba de... Muy buen sistema de salud. Po. El sistema de salud cubano estaría incidiendo ahí. Quizás habría que estudiar qué es lo que está sucediendo en particular, pero rápidamente levantamos la hipótesis del caso cubano. El caso haitiano me parece lo más sensato que estuviese dentro de los 50, 40 años. A ver, ¿dónde está Haití? Aquí está Haití, abajo de Honduras. Ya. Entonces, ese tipo de cosas es lo que podemos hacer con un boxplot. Recuerda un boxplot, cuando usted tiene una variable cuantitativa discreta, puede visualizar esto a través de un scatterplot, diagrama de puntos, le había dicho, boxplot o diagrama de cajas, o finalmente un diagrama de línea. En este caso estamos con... Pregunta, Cuénteme. disculpa, es que, ¿qué valor toma el gráfico? Porque hay varios datos para cada país. ¿Sí? Entonces, ¿cuál dato toma para la esperanza de vida? ¿Según qué año? Aquí te va a tomar todos los años. ¿Y le hace un promedio? No, Ah, no ya, te hace perfecto. promedio, solamente te está tomando la variable esperanza de vida, no está evolucionando en el tiempo. Ya entendí, súper. ¿Ya? No está evolucionando en el tiempo. Obviamente el boxplot nos permite ver la forma de distribución de la variable, el comportamiento en función del país, y podemos ver más o menos cómo se comporta el 25% de los datos y el 75% de los datos, además del 50%. ¿Sí? Los dos valores atípicos habría que investigar qué es lo que está pasando ahí. Yo creo que hubo unos casos ahí muy interesantes en Jamaica y Puerto Rico, como había dicho. ¿Ya? Y fíjense cómo se extiende en el caso venezolano, el primero, el límite inferior. ¿Ya? Entonces, todo ese tipo de cosas después uno tendría que investigar. ¿Ya? Recuerde que de cada uno de estos gráficos podemos incorporar perfectamente el LAPS, no sé si se acuerdan de eso, país, y el I sería el año. Perdón, esperanza de vida. Ah, pero claro, no, está bien. Está bien, está bien. ¿Duda? ¿Hay alguna duda? No. Ya, perfecto. Entonces, de alguna manera, esta es la forma de representar un gráfico... Oh, sí, se me ocurre una duda. Sí. ¿Hay alguna forma de... Ah, no, pero no es con Dplot, de que lo podríamos ordenar los países según mayor esperanza de vida, por ejemplo? Sí, Después podríamos hacerlo con un factor reorder. Yo creo que quizás te Ya. muestre en otra oportunidad el factor reorder, que es como Sí, sí, ordenar sí. menor, de acuerdo a menor a mayor. Pero sí, podemos hacerlo. Buena. No, podemos hacerlo. ¿Ya? Entonces, a ver,
¿qué nos estaría quedando? Nos estaría quedando GeoBoxPlot. Histograma es exactamente lo mismo. O sea, el histograma, ¿cuándo vamos a utilizar un histograma? Cuando tenemos una variable de corte Continuo. continuo, exactamente. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos una variable de tipo continua, podemos graficar, en este caso, por ejemplo, hagamos algo bastante similar a eso que teníamos ahí. ¿Ya? Bueno, se transformaría como en un gráfico de densidad. Ya, pero es para solamente mostrar que podemos construir un histograma. Voy a asumir de que la esperanza de vida la vamos a trabajar como una variable continua. Ojo con lo que estoy diciendo, solamente para que vea cómo es un histograma, ¿ya? O un supuesto histograma. ggplot, vamos a visualizar países. Recuerde, países, era lo que teníamos originalmente. Después empezamos G1, G2, G3, G4, etcétera, etcétera. Donde la es, ya esto se lo van a aprender, es esperanza de vida, ese es nuestro eje X, y nuestro eje Y, en este caso, bueno, no tendríamos que especificar eje Y, solamente vamos a cuantificar una variable, y aquí es donde voy a incorporar el GeoHistogram, pero fíjese lo que voy a especificar acá, perdón. Voy a especificar el color según continente. Como usted puede ver acá, de dos colores, yo voy a graficar según continente los colores. Entonces, fíjese, aquí voy a incorporar un AES, donde el color va a ser el continente, y voy a rellenar por continente. Ya, esto que hice rápido, fíjese lo que voy a hacer. Me dice StatBin, using bin string, ya, mejor escoge los valores, perfecto. Entonces, para eso, voy a hacerle caso al R. Bins 30, creo que es esto, a ver, position, identity, y me estaría faltando, a ver qué más, porque no se ve mucho, perdón, me estaría faltando alfa, después explico lo que significa esto, le voy a poner un 0,6, a ver. Ya, perfecto. ¿Qué es lo que hice ahí? Grafiqué un histograma asumiendo de que la esperanza de vida es algo así como una variable cuantitativa continua, ¿sí? En el histograma especifiqué el color. Cada color representa un continente. Rellené por continente las barritas, ¿sí? Las barritas en vertical. El bins 30 significa a la anchura de la barra. Y el alfa 06 significa, quiero que usted lo vea en la práctica, sería, si le pongo 0, a ver, si le pongo 4, si le pongo 1, o yo estoy equivocado y no funciona, a ver, vamos viendo. Un segundito, a ver. Ya, el alfa es la transparencia. ¿Se entiende? Mientras Sí, el alfa es la claro, que transparencia. aparece como leyenda. Aparece como leyenda, entonces también podemos sacar la leyenda, no hay problema. Ah, ya. ¿Ya? Le ponemos un lay in position, un tem, lay in position no, y podemos sacarlo. Ya, pero ese tipo de detalles, como te dije, se los puedo ir enseñando. Sí. ¿Ya? Pero sí, también podemos sacarlo. También podemos sacarlo. Entonces, histograma funciona de esa manera. También, obviamente, gráficos de densidad. No sé si conocen ustedes los gráficos de densidad, que son bastante parecidos. De hecho, nos permiten ver de mejor manera la distribución, desde mi punto de vista. Y los gráficos de densidad, a ver, podemos hacer uno con HighChart como para ir innovando. Yo creo que aquí podríamos hacerlo, yo creo que se va a ver mejor. Entonces, fíjense. Voy a utilizar el comando HighChart, donde me interesa especificar el tipo, que va a ser área.
Voy a ir cambiando la sintaxis, yo creo, para que usted vaya comprendiendo que lo puedo hacer de distintas formas. ¿Sí? Type area. La densidad de ese gráfico va a ser países y el PIB per cápita. Por ejemplo. Si yo ejecuto esto, tengo mi gráfico de densidad para ver de alguna manera cómo está distribuyendo, cómo se van concentrando, en este caso, mi variable en función del país. ¿Ya? Eso es más que nada. Ya, entonces voy a guardar esto que creé recién y para ir recapitulando con ustedes. ¿Qué es lo que hemos hecho? A ver que alguien me vaya comentando. ¿Qué hemos pasado hasta el momento? Dos formas de ggplot y highchart para hacer gráficos de barra, de línea, de Perfecto. punto, boxplot. Oye, sí, exacto. Dame un segundo porque me está Densidad. diciendo que tengo el cargador del Mac, me está avisando. Menos mal me avisó, si no se hubiese pagado, y ahí sí que me pasó en una oportunidad haciendo clase y fue horrible. Ya, entonces, ya vale, tú me dijiste que vimos diagrama de barra, vimos los boxplot, histograma más o menos como para entender el esqueleto, ¿no es cierto? Vimos gráfico de densidad para ver cómo se comportaba, cómo estaba distribuyendo. ¿Qué más vimos? Boxplot, lo había mencionado. Sí, bueno, boxplot, histograma, densidad. Ya, chiquillos, entonces, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? 8:21. 8:21. No sé si les parece hacer un break ahora o hacemos la actividad primero. Ustedes la van a hacer, obviamente. Me da igual. Ya, el resto. Yo igual estaría feliz con un descanso. Ya, Yo igual. entonces, sí, Gigi, Yo igual es como... Ya, entonces hagamos un descanso hasta las 8:30 y retomamos con esta actividad que va a ser sencillita, los voy a estar acompañando también. ¿Ya? Lo mismo que hicimos con el taller, ustedes lo van a hacer rápidamente. Vale. Ya, eso, voy a pausar la grabación. Vale, Seba. Entonces, retomamos la actividad que consistía básicamente en evaluar e identificar la evolución de los nombres en determinados contextos o periodos. En el caso particular del grupo 1 se va a centrar en el caso de la Unidad Popular y la dictadura militar. ¿Ya? Entonces ahora cuéntenme ustedes, ¿qué vieron? ¿Qué les llamó la atención? No sé, pues cuéntenle al resto. ¿Ve, Ramiro? ¿Fui yo? Sí, dale, dale. Ah, pues igual estamos cerrando y así con... Ya, sí. Bueno, con el Ramiro nos costó, pero lo logramos. Como ven, en el eje Y está la cantidad de nombres del registro civil y en el eje X está el año. Entonces, justamente cuando fue el corto periodo de la UP, cercano a los 1970, y un poquito después, se ve que el nombre de Salvador Allende se dispara dentro de los nombres del registro civil, y luego empieza a bajar cuando comienza la dictadura militar, y en ese tiempo el nombre de Augusto, por Augusto Pinochet, empieza a subir, en los primeros años de la dictadura militar. Nunca tanto como Salvador, en todo caso. No, claro, nunca tanto Pero como Salvador. Quizás ahí habría que estudiar, ¿no es cierto?, qué es lo que pasó con el tema de lo que habíamos conversado, del discurso, la noción de esperanza, la noción de revolución, que era lo que traía aparejado, ¿no es cierto? Había un conjunto Claro. que uno podría ver ahí, sociológicamente, ciertos factores. Ya, pues entonces más o menos tenemos la idea de que entre el 70 y el 75 el nombre Salvador Allende se disparó, como dice la Amalia, y después viene el declive producto de la irrupción de la dictadura militar, y viene este auge, pero después también está la disminución, tras el transcurso desplome. del periodo, ¿no es cierto?, del proceso político. ¿Ya? Así que eso, pues, chiquillos, súper bien. Era como para que nos Gracias. vean en el fondo lo que hicieron y súper bien. Entonces, tenemos el Bacán. grupo 1 ya listo, más o menos comprendieron la lógica y el esqueleto de los gráficos, y ahora
Nos vamos a ir, Ramiro deja compartir, nos vamos a Vale. al grupo número 2. ¿Qué le tocó? Que me cuente por ahí. Fernanda, creo. Vamos, ahí, no sé quién tiene que compartir. Ah, ya, perdón, yo lo tengo, disculpa. Ya, Raúl, Voy. dale. Sí. Ahí estamos. Ustedes me dicen. Dale. ¿Qué pasó Eso. ahí? ¿Qué pasó con Laszlo California? ¿Qué pasó con Salomé, Branco y Milenka? Bueno, teníamos la base partía del 1920, ¿Ya? y lo primero que decidimos hacer fue como acortar un poco ese periodo y nos centramos del 1980. Ah, ya, La filtraron teleserie del Romané, 80. Ya, súper. claro. Y la teleserie Romané teníamos el antecedente que era del 2000. Claro. Entonces, bueno, ahí pudimos graficar la frecuencia de los nombres, de los 3 nombres que nos tocaron, y notoriamente hay un despegue importante posterior a la teleserie, efectivamente, de los 3 nombres en cuestión, Ujú. y sobre todo destaca mucho el Branco, como que fue el que se pegó el salto más grande posterior a la teleserie. Ujú. Y después también fue solo un boom muy momentáneo, porque después bajó también muy rápidamente la frecuencia de ese nombre. Perfecto. Y ahí vimos también que, por ejemplo, Milenka como que se mantuvo como desde el 1990 al 2010, como con con bien altas frecuencias en cierta medida comparado con los otros. Y también nos llamó la atención que Salomé después se pega como un despegue el 2020, y ahí una compañera comentaba que el 2019 o 2020 habían dado de nuevo la teleserie. Ah, mira. La habían Ya. dado como en la típica teleserie ya repetida. Ujú. Y bueno, y ahí toca que Salomé fue como más popular que los otros dos, Ah, que nunca lograron remontar. perfecto, perfecto. Ya pues, Raúl, muchas gracias por la presentación. Si en realidad era como para forjarnos una idea, la María con Ramiro nos comentaron un poquito sobre la dictadura, ¿no es cierto? La unidad popular, en el caso de ustedes tomaron el efecto Romané, qué pasó particularmente con estos 3 nombres. Desde luego que hubo un impacto, ¿no es cierto? Y eso sociológicamente incluso lo podemos investigar a partir de un conjunto de teorías, tales como la teoría de la agenda setting en adelante. O sea, que el impacto que indudablemente tienen los medios de comunicación en las configuraciones y en las interacciones sociales, y por ende el registro de los nombres. ¿Ya? Así que con eso ya tenemos una idea qué es lo que pasó con Branco, qué pasó con Milenka, qué pasó con Salomé, Raúl, Fernanda, no sé quién estaba más en el grupo. Karina Yo. también. A Karina, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por el trabajo, así que nos queda claro que ya tenemos entre el 70 y el 80 nombres de la dictadura Lupe, tenemos en el caso Romanel el 2000 muy fuerte, y ahora ¿qué caso nos queda? Grupo número 3. Gracias, Raúl. ¿Cómo dejo compartir? Se me olvidó. Eh, Me dice New Chair, pero ahí no es. Hay un botoncito rojo. Pause. Ahí sí, ahí sí. ya, perfecto, entonces ahora nos estaría faltando el grupo 3 de a Camila Yaustra. ¿Quién más estaba en ese grupo? Yo y el Valentina Ricardo. y ya, Ricardo. Voy. Entonces, ahora nos quedaría el último grupo y vayamos viendo qué es lo que hicieron ustedes ahí. A ver. Ya, aquí agregamos los nombres bíblicos que encontramos. O sea, bueno, sacamos algunos, así que dejamos estos 3. Ya. Porque al momento de incluir, porque queríamos mostrar lo que era lo que pasaba cuando incluíamos Jesús. Ya. Que al incluir el nombre, el gráfico sigue un poco... Bueno, aparte de la gran predominancia, es súper extraño porque la variable de Jesús va como teniendo muchos picos y muchos bajos a lo largo de todos los años. La verdad es que explicación no tengo. Mm. Así que... Eso Ya, es la ese es verdad. un factor que tendríamos que analizar, Cami, ahí con respecto a la base, qué es lo que está sucediendo. Pero lo que podemos ver, ¿no es cierto? ¿Qué pasó en el año 2000? Eso creo que lo comentamos entre el grupo. Sí. Sí, que tiene ciertos picos. Ah, voy. Tiene ciertos picos, sobre todo en el año 2000,
por, bueno, todo esto del fin del mundo, el cambio de milenio, que se iba a acabar el mundo, muchos subieron, la verdad es que también subió pero voy a volver a sacar Jesús, porque Sí, dale. también subió el de Isaías el año 2000, Ujú. tuvo como un pic, por esto del fin del mundo. Claro, porque después fíjate que cae como el 2001, 2002, Sí. acá empieza a caer, cae abruptamente, o sea, ahí hay una caída significativa. ¿Ya? Sí, de Entonces, hecho, le aplicamos estos a ver, dale, ejecútame. Ah, qué para, bonito, ya. para ver esa misma caída, pues, y ver qué año era, y el 2005. Perfecto, ya, súper bien. Ustedes utilizaron ahí Hatcher para poder ver. Perfecto. Ya, perfecto. Oye, Cami, aprovecha de incorporar Jesús ahí. Quiero ver algo, si es que podemos incorporarlo. Dentro del mismo Hatcher, creo que hiciste el filter. Ah, es que lo hice uno abajo también. Ah, perfecto, ya, súper. Y ahí también, como que, es que el problema con este es que cuando uno intenta agarrar a Jesús, como que está, Claro, espérate, ahí algo está pasando con Salomón. sí, No, es no, Salomón. Saca Salomón. Hazle clic abajo en la leyenda, dice Salomón en rojito. Dice Isaías en amarillo, saca Salomón. Ya, perfecto. Fíjate, Jesús sube el año 2000. Pero me llama la atención, ¿qué sucedió ahí? Wow, quizás también el gráfico, porque aquí Jesús, como que tomó Salomón como si fuera Jesús. claro. Entonces, tengo que ver qué es lo que pasó ahí. Pero ya, en el fondo, Cami, nosotros logramos identificar que algo pasó el año 2000. Entonces, después obviamente viene la limpieza de esa data, quizás hubo algún problemita puntual, pero el esqueleto está bien armado, ¿sí? Está súper bien armado. Ya, claro, efectivamente Salomón lo tomó como... Porque Jesús es un nombre más popular. Sí, pero está en el mismo orden acá y acá abajo, entonces no sé por qué. Ya, tengo que ver qué es lo que pasó ahí. Mándame ese script después y yo lo voy a ver. Ya. ¿Ya? Ya, pues entonces, recapitulando, el grupo número 3 se centró en los nombres bíblicos. Vemos que en el año 2000 se da todo este tema del escepticismo en torno al fin del mundo, ¿no es cierto? Un discurso que circuló muy fuertemente acá en Chile. Hubo varios casos de depresión, de crisis de ansiedad, de angustia. Yo recuerdo cuando daban las noticias en ese momento. Y claro, hubo un auge de los nombres bíblicos, así que es súper interesante lo que ustedes mostraron. Obviamente esto es para nosotros. La idea de esta sesión era que aprendiéramos a visualizar algunos aspectos esenciales, comprendiendo que hay un esqueleto, capas en ggplot, en Highstar igual. También aprendimos que hay diferencia en cuanto a la naturaleza de la variable, ¿no es cierto? Hay determinadas variables que sirven para determinados gráficos. Quedó pendiente una actividad. Yo con esto voy a finalizar. Quedó pendiente una actividad que obviamente yo la voy a enviar hecha para que usted la vea, que es bastante similar a lo que hizo de Romané. Y la animación de los gráficos yo también se lo voy a enviar para que usted lo tenga presente, para que vaya comprendiendo la lógica. Así que bueno, nos está quedando ya la última sesión con ustedes. Ya nos va quedando menos, pues una sesión más y con eso vamos por cerrado el curso de introducción a R. Así que espero que les haya gustado la parte de visualización, es súper entretenida. Yo siempre digo, le digo a las alumnas, por favor, busquen en Google este tipo de cosas. Stack Overflow sirve harto, las comunidades de RStudio también, porque hay mucha flexibilidad en cuanto a lo que es visualización. Me faltó mostrarle muchísimo. Ya, pero al menos usted ya tiene las nociones generales y elementales de los gráficos más comunes e usuales. ¿Dudas, comentarios antes de cerrar? Aquí voy a pausar la grabación. Stop recording.